Jan Amos Komenio fue un filósofo, teólogo y pedagogo checo. Es conocido en el ámbito de la pedagogía como padre de la educación moderna. Contemporáneo de Galileo Descartes, desarrolló una intensa carrera en el campo de la educación, en una Europa en la que todavía el concepto de enseñanza estatal era una cuestión del futuro. Gozó de fama y reconocimiento en vida. Sus contemporáneos le dieron el título de Maestro de las Naciones y sus libros fueron por casi 2 siglos considerados la autoridad máxima de esas nuevas ideas educativas, fruto del Renacimiento y en particular la Reforma, en una Europa orientada definitivamente por el camino de la razón. Nace en Lince, el 28 de marzo de 1552, filósofo, pedagogo y teólogo, padre de la pedagogía, la estructuró como ciencia autónoma, creador de la didáctica magna, convencido de que la educación es la máxima en toda la vida para cambiar al hombre y a la sociedad. Para entender su existencia y sus obras, es necesario conocer que vivió en una época convulsa, en una Europa en guerra, la de los años 30. Una serie de conflictos, generalmente entre católicos y protestantes. El panorama ideológico, político, religioso y económico de Europa era muy complejo, debido a los terribles y sangrientos movimientos de reforma y contrarreforma. Cuando los credos religiosos dirigían las políticas, el mundo se explicaba según la Biblia, y cualquier desviación de los preceptos equivalía a una herejía que se pagaba a veces con la vida. Komenio proclamaba claramente que todos los hombres tienen una aptitud innata hacia el conocimiento, y no lo restringe solamente a una élite o para algunos iluminados. Así crea la concepción de una escuela popular de gran cubrimiento y a la que todos tengan acceso. El fin es lograr la paz mundial, ya que consideraba que la educación es el camino más rápido para llegar a ella. Komenio definió la educación como el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas, ricas y sentidas, siempre como nuevas, incluso por quien las enseña. Su concepto de la educación, parte de su propuesta pedagógica, era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo. El maestro, según Komenio, debía conocer primero las cosas que enseñaba, aprender que no debe avanzar mientras los conocimientos básicos no estén firmes en la mente del alumno. La docencia para Komenio era el oficio más noble entre todos. El maestro debe enseñar no todo lo que sabe, sino lo que el alumno puede asimilar. Muere el 15 de noviembre de 1670 en Ámsterdam. John Dewey es el filósofo norteamericano más importante de la primera mitad del siglo XX. Nació en Burlington, Vermont, en 1859. Desarrolló una filosofía que abogaba por la unidad entre la teoría y la práctica. Su pensamiento se basa en la convicción moral de que una democracia es libertad. Es considerado como el precursor e inspirador de los reformadores partidarios de una enseñanza centrada en el niño. Tuvo una gran influencia en el desarrollo del progresismo pedagógico. Sostiene la instrumentalidad de la educación para la supervivencia social. Esa instrumentalidad no es externa a la sociedad, sino que forma parte de ella como una de sus funciones esenciales. El niño debe buscar inquirir, explorar y sumergirse en el ambiente y aprender de la experiencia. Esto llevaría a un crecimiento, forma más deseable del comportamiento humano, disposición de reaccionar siempre a las nuevas situaciones con interés, flexibilidad y curiosidad. Lo contrario es responder con una solución dada, un prejuicio donde se mantiene una actitud estática. Concibe una teoría de la experiencia. La educación debe darse en la experiencia del niño y éste debe tomar conciencia de lo que hace, configurando de este modo un corpus de certeza y prescripciones que la escuela debe propiciar. El niño como centro de acción educativa, el aprender haciendo, interacción y continuidad, la escuela como el lugar donde el valor del conocimiento es resolver situaciones problemáticas, representa la vida presente real. La edad la ve como una necesidad social que obedece a circunstancias especiales, edad y sexo. De este modo existen 2 educaciones, formal, dada por la escuela, no formal, dada por la sociedad. La escuela debe ser de ayuda al progreso social, se debe educar para la democracia en la democracia. Muere el 1 de junio de 1952. Celestin Freinet, 1896-1966. Pedagogo francés y uno de los más importantes innovadores de la educación del siglo XX. Influido por corrientes obreras,
Su discurso tenía una base marxista. Impulsó técnicas renovadoras dentro del movimiento de la Escuela Nueva. Estudió en la Escuela Normal de Maestros en Niza. En 1915 fue enviado al frente de la Primera Guerra Mundial, donde fue herido de gravedad en un pulmón. En su convalecencia, descubrió los textos de Marx, Engels y Lenin. En 1920 obtuvo el puesto de profesor adjunto de primaria, donde introdujo la imprenta escolar e inició un movimiento nacional mediante su participación en los congresos de la Escuela Nueva. Fue un miembro activo del sindicato y del Partido Comunista. Conoció a los maestros Ferrier, Clapart, Bouvet y Cousinet y leyó los clásicos de la pedagogía. Fundó una cooperativa de trabajadores para electrificar a su pueblo natal. En 1934 surge la Escuela Libre Experimental en Benz, con alumnos internos de la clase social más pobre, esto con ayuda de amigos políticos y la prensa izquierdista. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, se le considera peligroso por su militancia comunista y es internado en un campo de concentración. Después de su liberación, preside el Comité de Liberación de los Altos Alpes y reanuda su actividad en Benz. La expansión de la pedagogía de Freinet se dio a causa de la Guerra Civil Española, pues muchos de los profesores exiliados acudieron a congresos de la Cooperativa Española, donde Freinet tuvo participación. La educación natural de Freinet se estructura en torno a la vida y las actividades del niño, poniendo en práctica sus técnicas que se fundamentan en una serie de principios como la expresión, la motivación y la socialización. Entre las técnicas Freinet destacan el texto libre, la revista escolar, los planes de trabajo, las conferencias, la biblioteca de trabajo, la asamblea de clase y la correspondencia escolar. Su interés por la comunicación conduce a una práctica original de aprendizaje de la lectura. Celestin Freinet muere en Benz en 1966. William Kilpatrick, filósofo norteamericano, discípulo y continuador de la obra de John Dewey, acuñó el término project leader. Argumentó que el aprendizaje debería tener lugar en un escenario fuera de la escuela e involucrar esfuerzos por identificar necesidades reales de la comunidad. Nació el 20 de noviembre de 1871. Kilpatrick hacía hincapié en la necesidad de que todos los educadores investigaran y dieran preferencia a la reflexión lúcida, hundir verdaderamente el aprendizaje en la vida. En su propuesta pedagógica, la educación debe de estar orientada a construir ciudadanos responsables, reflexivos y con un espíritu colaborativo, que es igual a educar en una ciudad democrática con sus respectivas limitaciones, libertades y responsabilidades. Sus métodos de proyecto son creativo, uso de la imaginación y la inventiva. De placer, surgen de experiencias cotidianas en los niños, pero tratando de ir más allá de la diversión para hacer consciente un aprendizaje. De problemas ficticios para ser resueltos en la vida cotidiana. De aprendizaje, son los más comunes en la escuela tradicional. En la realización de estos proyectos, los estudiantes tienen la autonomía para moverse y hacer uso de diferentes recursos. En su metodología parte del respeto a los alumnos como personas autónomas, capaces de actuar por sí mismos, por lo que sus intereses llegan a ser más importantes que los deberes. El papel del docente era muy importante. Para Kilpatrick, las calificaciones no eran necesarias. Un profesor debe estar ahí para recoger a sus estudiantes donde están. Los estudiantes y profesores deben estar del mismo lado. Para él, los alumnos debían tener una autodeterminación. Se debía buscar que sean personas autónomas. El amor de los niños es la característica más importante de un profesor. El proceso de aprendizaje de los niños es un proceso de entendimiento y el docente debe ser capaz de participar activamente en el mundo en el que viven y actúan los niños. Otro objetivo de Kilpatrick era la forja de ciudadanos y la democracia. Si una sociedad demócrata ha de prevalecer, entonces los niños deberán aprender a practicar un comportamiento democrático. Paulo Freire, pedagogo brasileño, nació en Recife, Brasil en 1921. Como consecuencia del golpe militar de 1964, debió abandonar su actividad calificada de subversiva y buscó refugio en Chile, donde participó en diversos planes del gobierno democristiano de Eduardo Frei, como el programa de educación de adultos del Instituto Chileno para la Reforma Agraria. En Chile escribe Pedagogía del Oprimido, cuyo contenido desagradó al gobierno de Santiago. Profesor de la Universidad de Harvard,
colaboró con los grupos dedicados a la reforma educativa en los ámbitos rurales y urbanos. En 1970 se trasladó a Ginebra, donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. Fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación. Fue migrante y exiliado por razones políticas por causa de las dictaduras. Por mucho tiempo, su domicilio fue el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra. Desde unas creencias profundamente cristianas, Paulo Freire concibió su pensamiento pedagógico, que es a la vez un pensamiento político. Promovió una educación humanística que buscase la integración del individuo en su realidad nacional. Fue la suya una pedagogía del oprimido, ligada a postulados de ruptura y de transformaciones totales de la sociedad, que encontró la oposición de ciertos sectores sociales. Definió la educación como un proceso destinado no a la domesticación, sino a la liberación del individuo, a través del desarrollo de su conciencia crítica. Las ideas educativas de Paulo Freire quedaron recogidas en los diversos ensayos que publicó. Entre otros títulos, destacan La educación como práctica de la libertad, de 1967, Pedagogía del oprimido, en 1969, y Educación y cambio, en 1976. Jesucristo y Yahvé, soy la serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar, soy todo lo que se junta para vivir y soñar, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta, soy el...